Vamos a hacer una revisión a través de preguntas, preguntas tipo. La modalidad es la siguiente. Por favor, todos ustedes están invitados a participar de manera libre, ¿ya? Voy a designar, si alguien no quiere pues, más resolver las preguntas, voy a designar a una persona que trate de leer la pregunta y, por supuesto, encontrar la respuesta. Ya, pero la respuesta, por favor, me la tienen que dar razonada, ¿ya? Entonces vamos a ponerles dos tipos de preguntas. Una mini historia. En la mini historia tienen que tener una idea más o menos de qué se trata, ¿no? Para buscar las alternativas, ¿no? Y una vez que ustedes buscan las alternativas, seguramente van a encontrar una que puede ser verdadera o que puede ser falsa, de acuerdo a las preguntas que se les plantea, ¿no? Y tienen que fundamentar por qué están escogiendo esa alternativa y no otra. ¿Ya? Así que vamos a empezar y vamos a ver de manera voluntaria a ver si comienzan a participar. A ver, ¿quién quiere participar con la primera pregunta? A ver, ¿algún voluntario? ¿Me escuchan, no? Empezando. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, doctor, se escucha. Ya, por favor, pero no se queden calladitos. A ver, ¿quién quiere participar? Esto es bastante fácil. Bueno, si no quieren participar, una vez arrancamos. A ver, Adriana. Adriana La Rosa. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, Adriana. Primera pregunta. Lee Varón de... todo completo, lee las alternativas y después busca la respuesta adecuada. Todo el Ya resto va. escucha y si tienen alguna discrepancia con respecto a la respuesta, obviamente levantan la mano o hacen saber a través del chat. Muy bien. Empieza, Adrián. Varón de 15 años, procedente de Pichanaki, luce adelgazado por presentar cuadro de diarreas frecuentes. Dentro de su hospitalización se requiere evaluar su estado nutricional. Se requerirá todo lo siguiente. Marque lo falso. Lee todas las alternativas y después escoge. A. Debe evaluarse el régimen alimenticio. B. Exploración física. C. Antropometría. Y D. No requiere parámetros bioquímicos. Ah, yo creo que podría ser la D. No requiere parámetros bioquímicos Ya. porque tal vez sí requeriría para saber si tiene algún grado de anemia por la desnutrición. Perfecto. Correcto, correcto. ¿Alguien tiene una idea diferente? ¿Cualquiera de los participantes está de acuerdo con la respuesta de su colega? Bueno, aparentemente no hay discrepancia, ¿ya? Entonces, la forma como un colega ha evaluado o ha respondido, obviamente se llama, la respuesta está de manera adecuada. A ver, uno de ustedes, ¿qué se entiende por evaluación del régimen alimenticio? ¿Qué tendrían que preguntar? ¿Cómo sería la evaluación del régimen alimenticio? A ver, cualquiera de ustedes. El tipo de alimentación, doctor, si, Ya, si consume más carbohidratos, o grasas o proteínas. ya, ya. El régimen alimenticio, ¿qué preguntas concretas le harías tú a tu paciente? Si consume huevos, leche y carnes, Ya. ¿Cuál es la composición básica de la dieta de cualquier persona? Y eso es lo que deben preguntar, ¿no? No solamente se llama la cantidad, sino la calidad, ¿no es cierto? La calidad, ¿no? Y la variedad de alimentos que puede consumir, ¿no? Pero básicamente nosotros podemos, obviamente, resumir, ¿no? Las características de la alimentación, ¿no? En tres o cuatro divisiones que hay que preguntar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la composición básica de los alimentos?
Carbohidratos, proteínas, Bueno, carbohidratos, muy bien. ¿Qué más? proteínas, Proteínas. ¿Qué más? Vitaminas. Carbohidratos, proteínas, grasas y otros elementos, vitaminas y otros, y otros minerales, ¿no? Entonces, claro que los minerales no van ustedes a preguntar, pero indirectamente, ¿no es cierto? Uno puede enterarse de lo que puede estar consumiendo o no. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes más importantes de fierro? Cualquiera de ustedes. ¿Cuál es la fuente más importante de fierro? Chicos, El hígado, las carnes rojas. las carnes rojas, no tengan temor con ver, y si están equivocados, no hay ningún problema, resolvemos los problemas. De eso se trata, porque yo no les voy a dar la pregunta y la respuesta, porque yo puedo variar por ejemplo, una sola palabra para que el contexto de la pregunta varíe completamente, ¿ya? Acostúmbrense ustedes a ver de manera integral y razonar, ¿no? Entonces, obviamente, pues pues se llama fierro, el fierro más adecuado es el fierro de fuente, ¿cómo se llama? De fuente de proteínas animales, ¿no? Pero también, obviamente, en las verduras también hay fierro, ¿no? Las espinacas, por ejemplo, tienen una buena cantidad, las lentejas tienen una buena cantidad de fierro, ¿no? Entonces, hay que hacer un interrogatorio no solamente de la cantidad de alimentos, ¿no? A veces uno se ve más, bueno, se da por, como quema por enterado, preguntando si el paciente se alimenta o no se alimenta. No, sí, alimento bien y variado, y punto, ahí queda. Pero cuando ustedes quieren hacer una valoración apropiada del estado nutricional, ¿cierto? Obviamente uno tiene que preguntar sobre la cantidad y la calidad. Hay proporciones, básicamente, ¿no? Por lo menos, ¿no? El hidrato de carbono, las grasas, tienen una proporción. Y de ahí pueden ustedes deducir algunas características que pueden estar asociadas a las deficiencias. Un paciente puede tener un régimen calórico, ¿no? Porque la mayor parte de alimentos se transforman en calorías, ¿no? Las calorías pueden estar completas, ¿no? Pero, sin embargo, la calidad y la cantidad de dónde proceden las calorías pueden estar, obviamente, tremendamente disminuidas, ¿no? Entonces, nuestra gente a veces que no tiene dinero, ¿no? La mayor parte de sus calorías son de origen, se llama de carbohidratos, ¿no? Que son los alimentos más asequibles desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Y la exploración física, ¿no? La exploración física obviamente es necesario porque ustedes a través de la exploración física van a encontrar ustedes de repente algunos signos de deficiencia ya lo dijo su colega, anemia, ¿no? Por supuesto, va pensando de manera amplia, porque hay varios tipos de anemia, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, podrá tener algunas de las características de anemia relacionada con la alimentación, ¿no? Entonces, es importantísimo la exploración física. La antropometría. ¿Qué preguntas o qué medidas antropométricas ustedes conocen? A ver, Daniela, bueno, Daniela ya. A ver, Franklin Pérez. Doctor, Si a buenos ti te días. preguntan qué medidas antropométricas serían necesarias para ¿cómo se llama? La evaluación del estado nutricional de tu paciente. Podría ser el índice, y el ICC, Bueno, índice de masa corporal, y bueno, el no índice es de masa una, corporal. Y el puede índice de ser, masa. claro, puede ser Ujú. una antropometría, ¿no? Pero obviamente el índice de masa corporal tú lo sacas basado en precisamente en la determinación de algunos parámetros, ¿no es cierto? ¿Qué requiere para sacar el índice de masa corporal? El peso y la estatura. Franklin, El ¿qué peso, requiere para sacar el índice de masa corporal? el peso Muy sobre la bien. talla. El peso y la talla, pues el peso sobre la talla al cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo que te da el índice de masa corporal. Entonces ahí tienes dos parámetros antropométricos, pues. Un parámetro antropométrico es el peso y otro parámetro antropométrico es la talla. ¿Qué otro parámetro antropométrico conocen ustedes, aparte de eso? Las circunferencias en cabeza, cintura. ¿De la cabeza? La cintura. Claro, es el perímetro que se llama abdominal, por supuesto, ¿no?
el pliegue tricipital, ¿no? La circunferencia del antebrazo. Entonces, hay una serie de medidas, ¿no? Tengan ustedes en cuenta en la antropometría. Claro que nosotros, obviamente, por la facilidad le hacemos solamente el peso y a veces la talla, porque inclusive a veces es un poco, no difícil, pero lamentablemente a veces eso no se le da la importancia de vida, ¿no es cierto? Pero miren ustedes la trascendencia que puede tener, ¿no? A propósito, ¿cuál es el índice de masa corporal normal? A ver, ¿quién me dice? A ver, Emily Flores, puede acá preguntarte de repente cuál es el índice de masa corporal normal de un paciente. De 18.5 a 24.4, doctor. Muy bien, ¿no? Entonces, obviamente, dime, si tienes un paciente como el que presentamos, con edema, ¿no? ¿Es posible hacerle claro, de ser posible, es posible. ¿Tiene validez hacerle el índice de masa corporal? Tú misma. ¿Tendrá validez? Y eso no han preguntado ustedes en la parte, en la exposición de del conversatorio del sábado, ¿no? Esa paciente edematizada. ¿Es adecuado hacer el índice de masa corporal en un paciente con edema? No, porque quizás está alterado por la acumulación de líquido. Eso es así, es. De repente acá les pueden preguntar, paciente que viene con problema de edema, el paciente tiene un índice de masa corporal, ¿cómo se llama? Ponte, yo te voy a poner de 26, 27, ¿no? ¿No? El paciente hematosa. Entonces, desde el punto de vista de su calificación del estado nutricional, esta paciente está, como se llama, dentro del peso normal, está disminuida el peso, está, como se llama, con obesidad simple, ¿no? O con sobrepeso simple, o está con obesidad, ¿no? Entonces, obviamente, o no es posible calificar el índice de masa corporal, no es adecuado en este caso, ¿no? El índice de masa corporal no es adecuado en este caso porque el paciente, obviamente, el edema, ¿no es cierto?, está influenciando y lo que se requiere, pues, obviamente, es la determinación de la masa propia del paciente libre de cualquier otro tipo de, pues, de acumulaciones, se llama anormales, ¿no es cierto? Ese es el tema, ¿ya? Y lo otro que ya que mencionado su colega, por supuesto, ¿no? Entonces, muchos de ustedes a veces ponen que los parámetros bioquímicos no son necesarios. Los parámetros bioquímicos son muy necesarios. Hay que determinar el fierro, hay que determinar los niveles de albúmina, ¿no? Entonces, miren ustedes acá, ¿no? Acá tienen ustedes un resumen para que no olviden ustedes cómo se puede valorar el estado nutricional, ¿ya? Entonces, la historia clínica, nutricional que les he mencionado, ¿no? Antecedentes familiares y personales, familiares en el sentido de que a veces hay familias que tienen pues una dieta muy selectiva, a veces no consumen determinado tipo de alimentos por sus creencias o por sus propias características o costumbres, etcétera. La historia evolutiva de la alimentación, ¿no es cierto?, la conducta alimentaria y patrones de actividad física. Esto también es importante, ¿no? Obviamente la cantidad de alimentos y las calorías que uno necesita está relacionado también obviamente con la demanda de la actividad física que uno hace, ¿no? Y por supuesto la curva de crecimiento, ¿no? Entonces en este aspecto hay que tener muchísimo cuidado con los niños, obviamente que están en pleno desarrollo, ¿no es cierto? De las gestantes, obviamente las mujeres que están lactando, obviamente que requieren suplementos. Si no ocurre eso, por supuesto van a tener algún problema relacionado con el estado nutricional, ¿ya? La historia dietética que les mencioné, miren ustedes la valoración de la dieta y los componentes alimentarios, ¿no? Del alimento, ¿no? Encuesta, una encuesta más o menos de la modalidad de alimentación durante las 24 horas del paciente, la lista frecuente de alimentos que consumen los pacientes, alimentos preferidos, alimentos que se rechazan, ¿no? Y la encuesta prospectiva, ¿no es cierto?, para ver más o menos si hay algún tipo de, de modificación transitoria simplemente, y no es un patrón de alimentación consistente, ¿no es cierto? Muy bien. Claro que hay otras formas ya mucho más finas, ¿no es cierto?, de poder hacer, como la proporcional adecuada, el pesaje de los alimentos, etcétera, etcétera, que por supuesto no están, no están usados corrientemente, por lo menos en la práctica diaria, ¿no? De exploración física, ni hablar, ¿cierto? Puede haber una serie de manifestaciones carenciales que a través de la exploración física podemos tranquilamente descubrir, ¿no es cierto?
Hay que hacer la valoración antropométrica. Acá tienen algunos parámetros: el peso, la talla, los pliegues cutáneos, el pliegue tricipital, por ejemplo, se mide, ¿no es cierto? Los perímetros, perímetro abdominal, el perímetro, obviamente, del antebrazo. Y, por supuesto, hay una serie de tablas de referencia, ¿no? Para sexo y edad, para de alguna manera calificar también si estamos dentro de los patrones, ¿no? A esto hay que agregar una cosa importantísima, que es el perímetro abdominal. El perímetro abdominal actualmente es considerado como un factor de riesgo. Cuando hagamos la parte de cardiología, ustedes seguramente han escuchado ya los factores de riesgo coronario, ¿no? Entonces, un factor de riesgo coronario es el perímetro. Y la valoración de la composición corporal, antropometría, estimación de la masa magra, ¿cierto? Vamos a ver cómo se hace esto, ¿cierto? De la masa magra, la masa grasa, la grasa subcutánea, la grasa visceral, etcétera, etcétera, ¿no? Y las evaluaciones analíticas que hemos mencionado, ¿no? Muy bien. A ver, pregunta número 2, relacionado con lo mismo, pero ya precisamente a través de algunas medidas que nosotros hacemos y para ver cuáles son los componentes del tema del organismo, ¿no? Desde el punto de vista nutricional. A ver, Emily Flores. Sí, doctor. Emily, cabrejita. Con tranquilidad, nomás. Acá tienes una modalidad que seguramente no es la modalidad que les van a poner en el examen, pero esto se puede transformar pues, en las preguntas tradicionales que ustedes les hacen, ¿no? Acá lo que tienen que hacer es la columna A y la columna B, tratar de relacionar, ¿no? ¿Cómo puedes relacionar la columna A con la columna B? La reserva calórica puede ser la masa grasa, la reserva proteica, la masa magra, IMC, el peso sobre la talla al cuadrado, ¿no? Perfecto. A ver, Muy bien, ya por descarte prácticamente ya has dicho, claro. ¿no? Entonces, ¿qué te mide el perímetro el perímetro de la cintura? La grasa visceral. La grasa visceral, pues, ¿te das cuenta? ¿No? Entonces, esa es una modalidad de responder, ¿no? Y esto se puede transformar en la modalidad de las preguntas que le hacen a ustedes, ¿no? Entonces, como les he mencionado, ¿no? El perímetro de la cintura, ¿no? Se ha convertido en un factor de riesgo cardiovascular, de riesgo coronario, ¿no? Entonces, también tiene sus medidas, por supuesto. No sé si en la parte teórica les han mencionado, no sé cuál es el valor normal del perímetro y, por supuesto, las modificaciones están en relación con aumento de la masa visceral, ¿no? Y todavía más aún, la masa visceral, ¿no? Está más, ¿cómo se llama? Intensamente relacionado con el problema el tema de los riesgos coronarios. Pues, no sé por qué he hecho la programación de 2 horas y me están cortando. ¿Saben ustedes por qué? Chicos. Hola. Es que creo que son gratis porque si se paga se extiende más. No, esto es el intranet de la universidad. Este es de la universidad, de repente nos está recortando. Bueno, en caso de que se corte, nuevamente voy a tener que programar, ¿ya? A ver, miren, nuevamente. Historia clínica nutricional para la valoración, historia dietética, exploración física, valoración antropométrica, valoración de la composición corporal, ¿no? Y estimación de los requerimientos energéticos, ¿ya? Muy bien, acá tienen ustedes algunas medidas, miren ustedes la forma como debe medirse, ¿no es cierto? A ver, pregunta número 3, vamos a avanzar hasta donde podamos para volver nuevamente a conectarnos, ¿ya? A ver, Omar, Franklin Pérez. Sí, doctor. Sí, Franklin Pérez. Ya. Mujer de 25 años con diagnóstico de VIH ingresa por vómitos y diarreas. Se halla deshidratada. Las alteraciones que se pueden encontrar son las siguientes, excepto A, disminución del volumen urinario, B, disminución de la densidad urinaria,
C, hipotensión postural, D, alteraciones sensoriales, E, pronunciamiento de las papilas linguales. ¿Qué te parece? Ah, ¿Cuál sería tu ah, respuesta? un ratito. Es una Alteraciones paciente sensoriales. deshidratada, ¿no? Entonces, ese es el No. planteamiento. No importa el motivo, la razón, es deshidratada y obviamente cuáles son las, ¿cómo llamamos? Las alteraciones que pueden encontrarse y cuál de estas no son lógicas dentro de un paciente deshidratado. A ver, empieza por el primero. Disminución del volumen urinario. ¿Es verdadero o falso? Eso es verdadero. Claro, por supuesto, está deshidratado, el organismo trata de recuperar, de retener, llama agua, ¿no es cierto? Ujú, B, claro. Disminución de la densidad urinaria. Supongo que está en correlación. ya. ¿Estás seguro o estás en duda? No, estoy con duda. ¿Estás en duda? Eso sí, deja la duda y sigue abajo. Hipotensión postural. Yo creo que sí, sí hay hipotensión postural. Se supone que Claro, sí se el debe. paciente puede entrar en shock, inclusive Ujú. hipovolémico, ¿no es cierto? La D, Alteraciones sensoriales, sí, está deshidratada. ya. E, Pronunciamiento de las papilas gustalinguales. Se dice que una alteración de la deshidratación puede ocasionarse en las papilas linguales. ¿te das cuenta? Entonces, cuando tú analizas así, ¿no? Entonces, realmente sobresale o resalta algo que no encaja. ¿Cuál no encaja? La disminución de la densidad urinaria. Claro, pues la disminución del volumen urinario. ¿Qué significa? La disminución del volumen urinario es que la orina está diluida, ¿no? ¿Cómo está la orina diluida? Más bien la orina está concentrada, ¿no? Más bien hay un aumento de la densidad urinaria, Mm, ¿no? ¿Te das cuenta? claro. Así se Ah, responde. Correcto. Muy bien. No hay duda con respecto al tema del resto de alumnos, no tienen ningún problema con respecto a esta pregunta. A ver, sigamos. Doctor, Habla. bueno. Sí, sí. Ah, ya sí, quería preguntar en qué casos más o menos se podría dar la lengua empapilada, ya que como aquí es un pronunciamiento por la Ya. deshidratación, quería saber cuál es la postura. Bueno, ahí está. Tres cosas que tienen que evaluar ustedes para el estado de hidratación, ¿ya? Primeramente, el estado de las mucosas, el estado de la piel y las alteraciones hemodinámicas, ¿correcto? Entonces, eso les permite a ustedes hacer la diferenciación entre deshidratación leve, moderada y severa. En la leve solamente hay compromiso de las mucosas, ¿ya? Entonces, lo demás no, la piel todavía se mantiene. En la irritación ya moderada, las mucosas están más secas, obviamente, y la piel también seca, y comienza a aparecer el signo de pliegue. Y en la deshidratación severa, obviamente el paciente tiene la lengua seca, la piel seca, con signo de pliegue, y tiene ya alteraciones hemodinámicas, ¿no? Entonces, eso es la diferenciación entre una deshidratación leve, moderada, severa. Si ustedes quieren, deshidratación de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Por supuesto, ¿no? La de tercer grado, inclusive el paciente puede llegar a tener un shock hipovolémico, el paciente puede estar inclusive ¿no? En estado de coma, ¿no es cierto? Esa es la situación. Entonces, en las mucosas, cuando la mucosa, hay compromiso de la hidratación, la mucosa inicialmente que es brillosa y bañada de saliva, ¿no es cierto? Se ve que se torna opaca. Esas son las primeras manifestaciones, ¿no? Eso se ve simplemente en la deshidratación leve. Y en la deshidratación leve, obviamente no hay compromiso de piel, como les he mencionado, el sensorio se mantiene, obviamente el paciente está más despierto, el paciente tiene ganas de tomar agua, está con sed, etcétera, etcétera, ¿no? Y la deshidratación, pues, de segundo grado ya comienza a alterarse la hidratación de la piel. Ustedes saben que un parámetro de evaluación en el examen de piel es la humedad de la piel, ¿no? No estoy hablando de sudoración, humedad normal. La sudoración es otra cosa. La humedad, tu piel normalmente es húmeda. Entonces, en la deshidratación de segundo grado, ¿no? La humedad de la piel ya se compromete y comienza a tener ya tener un poco de sequedad de piel. Y comienza a aparecer el famoso signo de pliegue. El signo de pliegue no está presente en la deshidratación leve, ¿ya? Y en la deshidratación ya severa, ¿no? Obviamente todos los datos de piel y de mucosa están presentes intensamente, pero ya hay compromiso tema del compartimiento
intravascular. El paciente tiene manifestaciones ya de deficiencia de líquido intravascular. ¿Cuáles serían esas manifestaciones de deficiencia del líquido intravascular? Cualquiera de ustedes, a ver, aprovechando que antes que se corte. A ver, Daniela. Daniela, Sí, doctor. ¿cuáles son las manifestaciones de deficiencia de líquido intravascular en un paciente con deshidratación? ¿Qué manifestación clínica, semiológica tendrá? Esto te lo he repetido 20 veces en la práctica. Hola, ¿qué manifestación clínica? Cualquiera de ustedes, la deficiencia del líquido intravascular, ¿qué manifestación clínica tendrá? Vómitos, doctor. No, hijita, manifestaciones clínicas semiológicas. Por vómito puedes llegar a hacer todo lo que te estoy diciendo, pero el paciente tiene, tú dices, el paciente tiene compromiso. ¿Ah? Palidez, porque no hay una buena irrigación de Palidez los... no tanto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la deficiencia de líquido intravascular propio de la deshidratación severa? Yo les he mencionado, pues chicos de mi grupo, taquicardia, hipotensión, hipotensión postural. ¿Qué pasa? Les he mencionado 20 veces eso. Cuando se compromete el estado de hidratación de manera severa, hay un compromiso hemodinámico. Pues, obviamente, y la compensación frente al problema hemodinámico es aumento de la frecuencia cardíaca y si es muy intenso, inclusive, obviamente la presión arterial comienza a caer, ¿no es cierto? Y les he mencionado también que una alteración previa, y recuerden ustedes el shock. Ustedes no han escuchado shock hipovolémico. Un shock hipovolémico se puede producir por deshidratación, ¿no? Y les dije a ustedes que a veces puede haber un estado intermedio, ¿no? En el paciente le toman ustedes la presión estando echadito, ¿no es cierto? ¿No? Y puede estar la presión relativamente normal, y ustedes lo sienten y la presión cae. Entonces, esa es una manifestación ya de deficiencia intravascular, y hay que calificar a los pacientes ya como deficientes de, o símbolos como de una deficiencia del volumen intravascular, característico del paciente que tiene alteraciones de deshidratación severa. En este caso, por supuesto, las alteraciones sensoriales estarán pues, obviamente más comprometidas, ¿no? En el paciente con síndrome moderada todavía no hay mucha alteración sensorial, el paciente está despierto, puede estar también ansioso de querer tomar líquidos, pero el paciente con deshidratación severa, el paciente obviamente las alteraciones sensoriales son muy notorias definitivamente, ¿no? Entonces, de eso se trata este dato que ustedes han visto. El pronunciamiento de las papilas linguales es característico con la deshidratación. En forma extrema, ¿no? En la primera parte, ¿no? Hay una disminución del brillo de la lengua, del brillo de las mucosas. Cuando sigue progresando, obviamente, este brillo se acompaña ya de una prominencia para que te fijen el problema de deshidratación, que es muy frecuente, es parte de la valoración de los pacientes que ingresan, es el estado de hidratación, ¿no? Muchos de ellos vienen, obviamente, con una serie de patologías y traen deshidratación, y a veces no les damos mucha importancia, ¿no? Entonces, deshidratación, miren ustedes, acá tienen ustedes un cuadro, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros utilizamos tres áreas importantes para la valoración. Por supuesto, ustedes están avisados por historia clínica. Por historia clínica, ustedes saben más o menos ya la magnitud de la deficiencia, ¿no? Porque el paciente no se aporta adecuadamente, o la magnitud de las pérdidas que tiene el paciente. O sea, uno ya va avisado, ¿no? Por la historia clínica para buscar adrede signos de deshidratación. Entonces, cuando el paciente tiene un estado de deshidratación, ¿no es cierto? Vamos a tener una serie de parámetros que les he mencionado. Básicamente el parámetro es de examen de piel, de mucosas, de piel y el estado hemodinámico. Cuando hablamos de estado hemodinámico estamos hablando obviamente también de la perfusión de tejidos especialmente, ¿no? Entonces ahí obviamente uno de los mecanismos defensivos es tratar de derivar, ¿no es cierto?, la circulación de las zonas menos sensibles a las zonas más vitales del organismo, ¿no? Entonces, van a tener una serie de manifestaciones. En la pregunta anterior, han visto ustedes que cuando un paciente está deshidratado, hay una disminución del volumen de orina. Obviamente, esa es una manifestación, obviamente, del que el organismo trata de compensar. Entonces,
miren ustedes, acá tienen ustedes estos tipos de situación, ¿ya? Entonces, deshidratación leve, moderada y severa es la que nosotros hemos mencionado, ¿no? Esto solamente para que ustedes recuerden los parámetros que deben utilizarse en la valoración del estado de hidratación del paciente, ¿ya? Mire, otra pregunta acá relativa a lo que llama al proceso de hidratación del paciente. A ver, vamos a ver quién... Brandon Lee. Brandon. Hola. ¿Qué te parece? Esto es para coronaria hidratación. Con eso yo no creo que se puedan ustedes ya olvidar cómo se evalúa hidratación. A ver, cualquiera de lo que llama de los presentes, si puede hacer algún comentario, si quieren responder, ayudar a Brandon. ¿Ah? A ver, Brandon, ¿cuál sería tu alternativa? A ver, Angie. 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 Sí, doctor. La A ver, B, hija, ayúdala a Brandon. la B. La D. La No, D, B Kaiser. B de bebé. Ah, B de bebé. Muy bien. ¿Por qué me dices esa? ¿Por qué es tu respuesta? Fundamenta tu respuesta. Mm, creo que cuando hay taquicardia e hipotensión es cuando la deshidratación ya es más severa. Claro, pues eso acabamos de decir. Miren ustedes, ¿ah? A veces no ponemos atención. Y hemos dicho que la taquicardia y la hipotensión son manifestaciones ya de una depresión del intravascular, o sea, ya hay alteraciones hemodinámicas. Y la alteración hemodinámica solamente se presenta en los pacientes que tienen deshidratación severa, no en el paciente con leve o moderada. Ya, los demás, obviamente, los demás, están dentro de de lo normal. ¿Un parámetro útil es la variación brusca de peso? Por supuesto que sí. Eso tengan ustedes en cuenta. Si ustedes pesan a su paciente diariamente y el paciente en condiciones estándares, ¿eh? Con la misma ropa, la misma hora, ¿no? Si es antes del desayuno, ¿no es cierto? Eh, Modificaciones mayores de 500 gramos significan solamente modificaciones de los líquidos, ya sea hacia arriba, hacia abajo. Es decir, si un paciente tiene 60 kilos, al día siguiente lo pesan ustedes con las mismas características y el paciente tiene 61 kilos, ese paciente está reteniendo líquido por más que no se vea. Y recuerden ustedes que cuando hablamos de un síndrome hematoso, y de acuerdo a lo que han escuchado ustedes en el seminario, ustedes han visto que existe un estado que se llama estado preedematoso, donde el paciente obviamente no tiene las manifestaciones clínicas que ustedes saben, ¿no? Entonces, pero ya el paciente está reteniendo líquido. Entonces, una forma bastante refinada de poder ver que el paciente está reteniendo líquido y que todavía no podemos ver nosotros clínicamente es precisamente hacer las modificaciones del peso, ¿no? Una variación de peso mayor de 500 centímetros cúbicos única y exclusivamente significa, ¿no? Aumento o variación del líquido corporal, ¿ya? Porque la normal, como se llama, el normal que se llama anabolismo que puede tener un paciente, o sea, el crecimiento de su masa muscular o qué sé yo, no debe exceder más de 300 gramos en 24. Pero cualquier exceso por encima de 500 y más aún, pues, estamos hablando de repente de 1 kilo diario, obviamente significa. Si un paciente tiene 60 kilos hoy día y mañana tiene 61 con la misma balanza y con las mismas características, ese paciente está reteniendo líquido. Si un paciente tiene 60 kilos y al día siguiente el paciente tiene 58 kilos, ese paciente está perdiendo líquidos de alguna manera. Ya no hay otra explicación. Entonces, la curva del peso es importantísima, ¿no? Los hallazgos taquicardia y hipotensión, nuevamente, son solamente presentes en los pacientes que tienen deshidratación severa.
porque los líquidos que se comprometen ahí, obviamente, afecta al componente intravascular, ¿no? Se acompaña de emisión de orina concentrada, por supuesto, mientras un riñón sea funcional, lo que va a ocurrir es que el riñón va a tratar de retener, ¿no es cierto?, líquido, ¿no? Pero como también tiene que eliminar, elementos de, sí, sustancias de desecho, obviamente tiene que concentrarlo, pues la orina es concentrada, ¿ya? No diluida, concentrada. El signo de pliegue no está presente en deshidratación. Ya le mencioné que el signo de pliegue es más distintivo, ¿no?, de la deshidratación moderada, ¿no? ¿Y la hipotonía del globo ocular es signo de deshidratación moderada? Por supuesto que sí. Y seguramente en los niños les han referido seguramente la valoración de las fontanelas, ¿no? La fontanela, va a haber también obviamente una depresión de las fontanelas en los pacientes, en los niñitos que están deshidratados, ¿no? Entonces, esa es la situación. Bueno, esto no sé si, a ver, muy bien, Angie. A ver, Augusto Tapia. Augusto Tapia. Augusto Tapia. Que se ha ido a cocinar, creo que Augusto Tapia. Ajá. Augusto Nicolás Tapia la Reina. ¿Está presente o no? A ver, Beatriz. Beatriz Borrego. Tampoco. Claudia Aguirre. Sí, doctor. ¿Están presentes o no están presentes? Acá están ustedes, figuran como presentes, pero no quiere contestar a gusto. Bueno, a ver, dame lee la pregunta y vamos a ver si podemos resolver de manera razonable. En relación a las características del tipo de deshidratación, marca lo verdadero. En la deshidratación isotónica, el sodio sérico es mayor a 50 miliequivalentes. 50, no, 150. 150 miliequivalentes. B. En la deshidratación hipotónica, el sodio sérico está dentro de lo normal. C. En la deshidratación hipotónica, el líquido migra del intracelular al extracelular. D. En la deshidratación moderada, no hay cambios hemodinámicos. E. En la deshidratación hipotónica, se pierden más solutos que solventes. Ya, a ver. Acá ya requiere un razonamiento más minucioso, ¿ya? De los estados de deshidratación. A ver, ¿qué te parece? Analiza uno por uno y ve cuál es, porque te estamos pidiendo que elijas la respuesta verdadera. O sea, de estos 5, 1 es verdadero y 4 no son verdaderos. Algunos, siempre que tengan preguntas así de ese tipo, van a ver ustedes que hay algunas alternativas que no encajan, pues definitivamente, ¿no? Entonces, ya uno va quedándose con 3, va quedándose con 1 o con 2, entonces, y así uno va acercándose a la respuesta correcta. A ver, de esa manera, analiza. Lo primero que tenés que preguntarte es, acá hay la pregunta tiene relación con la concentración de sodio plasmático. Eso es lo primero que tienen que saber. ¿Recuerdas cuánto es la concentración de sodio plasmático? ¿Ah? ¿Sabe cuál es el sodio plasmático? ¿Cuánto vale el sodio plasmático? ¿Cuál es el valor del sodio plasmático? ¿Cualquiera de ustedes? 135, 145. 145. Entonces, ese es básico, ¿ya? Es básico. Porque cuando ustedes comparan una solución, obviamente tienen que ver ustedes la concentración, y la concentración, obviamente, en estos casos, ¿no? Está en relación con el sodio que estamos hablando. Entonces, si el sodio, miren ustedes, normal, ¿no es cierto?, tiene un valor de 145, ¿no es cierto?, y acá el valor dice que tiene acá es de 150, ¿no es cierto?
Entonces, no puede ser isotónica, significa que tiene la misma concentración, ¿ya? Eso se llama isotónica, iso igual. Entonces, si el sodio normal es 145 y el paciente tiene 150, no puede ser una deshidratación isotónica, pues, ¿no es cierto? Porque hay diferentes, son diferentes, ¿correcto? Si me están entendiendo, por favor, ¿no? Si no me están entendiendo, por favor, manifiesten, ¿ya? Cuando uno compara una solución con otra, ¿no? Vamos a comparar la tonicidad. Si la tonicidad de una solución es igual a la otra, se dice que la solución es isotónica. Si la solución de una la concentración es mayor que la otra, ¿cierto? La que tiene mayor concentración será hipertónica con respecto a la otra. Y la que tiene menos será hipotónica con respecto a la anterior. Entonces, cuando nosotros comparamos, ¿no? Estamos hablando del sodio plasmático, ¿ya? Entonces, en este caso, y una deshidratación isotónica, el paciente debería tener pues, un sodio plasmático de 135, 145, como muy bien su colega ha manifestado. Si este paciente tiene 150, entonces esta alternativa es falsa, ¿no es cierto? B, en la deshidratación hipotónica, el sodio sérico está dentro de lo normal. Pues nuevamente, ¿cómo va a estar dentro de lo normal si es hipotónica? Significa que el sodio sérico, en este caso, está por debajo de lo normal. Esto también es falso, ¿no? Dice, en la deshidratación hipotónica, el sodio el líquido migra del intracelular al extracelular. Esto también es importante. Si ustedes ponen dos soluciones, ¿no es cierto?, con diferente tonicidad, una se llama al lado de otra, el líquido va a pasar de la zona de menor tonicidad a la zona de mayor tonicidad. O sea, jala el líquido. Entonces, la deshidratación hipotónica, cuando estamos hablando de hipotónica, estamos hablando de el líquido extracelular, ¿no? Si es hipotónica, más bien entonces el líquido va a pasar del extracelular al intracelular, ¿no? Entonces es al revés. Entonces, esta es la falsa. En la deshidratación moderada no hay cambios hemodinámicos. Bueno, como te decía, si tú hubieses analizado así, esto obviamente ya, por lo que hemos mencionado hasta este momento, pues no tiene nada que ver, ¿no es cierto? No, esto es obviamente es negativo, ¿no? En la deshidratación moderada no hay cambios hemodinámicos, ¿no es cierto? En la deshidratación hipotónica se pierde más soluto que solvente. Eso en relación con lo que ya les he mencionado, ¿no? Entonces, la respuesta en este caso, obviamente, es que te están preguntando, marque lo verdadero, ¿no es cierto? En la deshidratación hipotónica, el líquido migra en la deshidratación hipotónica, ¿no? Se pierde más soluto que solvente. A ver, otra persona. Beatriz, ¿está Beatriz? Sí, doctor, buenos días. A ver, Beatriz, por favor, lee la pregunta. Paciente de 60 años viene a emergencia, lo hallaron inconsciente con relajación esfinteriana y restos alimentarios en la ropa por vómitos. El interno valora su estado de conciencia y encuentra que al estímulo doloroso el paciente responde con extensión de ambos miembros inferiores y contracción de los miembros superiores. Sigue. Hola. Ya leo las alternativas. Claro, de todo, hija. La respuesta motora corresponde a un estado de cortificación. B, en la escala de Glasgow, la respuesta motora se califica de 2. C, en la escala clásica correspondería a un estado de sopor. D, la respuesta se clasifica como 2 en el Glasgow y correspondería a un estado de descerebración. En este grado de calificación Glasgow, la apertura ocular lo hace al estímulo doloroso. Esta es una pregunta relacionada con la valoración del estado de conciencia, ¿no? Yo estoy seguro que les han hablado sobre los componentes del esquema de la escala de Glasgow, ¿no? Y de eso se trata. ¿Cuál sería tu respuesta?
o primeramente, ¿qué te impresiona en la mini historia? ¿No? ¿No? Dejemos de lado, ¿no? Que llama la relación esfinteriana, etcétera, etcétera. Lógicamente hay que tener en cuenta, significa que este paciente tiene pues un cuadro bastante severo, ¿no? No todo paciente viene con relajación esfinteriana o con vómitos, todo llama la ropa manchada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el interno valora su estado que llama estado de conciencia, ¿no? Y encuentra que este paciente tiene una respuesta, ¿no? Característica, ¿no es cierto?, cuando le hace el estímulo doloroso. O sea, le ha encontrado en estado de inconsciencia, le hace la valoración de la escala de Glasgow, está valorando la respuesta motora y la respuesta motora tiene esas características. ¿Qué tipo de respuesta es esa? ¿Te has entendido la reflexión? ¿Me has entendido? A ver, que te ayude Fabia. A ver, Fabia, ayuda a tu colega. Fabia, Doctor, yo creo que es un paciente con decorticación, ya. Entonces, tú dices, el estímulo porque doloroso del precisamente paciente flexiona los tiene miembros superiores ambos, y extiende tiene miembros inferiores. extensión de ambos miembros, extensión, ¿ah? Ujú, De ambos miembros inferiores y contracción de los miembros superiores, ¿correcto? Eso ujú. corresponde a un estado de Decorticación. corticación. Perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está el asunto. Y cuando tú haces la valoración de la respuesta motora y tu paciente tiene una respuesta con una actitud de decorticación, ¿qué puntaje le pones en la respuesta motora? 3. 3, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Ahí tienes la respuesta, ¿no? Entonces, la respuesta motora corresponde a un estado de corticación. Ahí tienes ahí. En la escala de Glasgow, la respuesta motora se califica como 2. No, se califica como 3. ¿Cuándo calificas como 2? Cuando hay descerebración. Descerebración, correcto, ¿no es cierto? En la escala clásica correspondería a un estado de sopor, ¿no? En la escala clásica correspondería a un coma de segundo grado, ¿no? La respuesta se califica como 2 en el Glasgow y correspondería a un estado de descerebración. Obviamente el paciente no tiene estado de descerebración, sino de corticación, ¿no? En este grado de calificación Glasgow, la apertura ocular lo hace al estímulo doloroso, ¿no? Falso, ¿no? Falso. No hace el estímulo doloroso, el paciente obviamente no hace apertura ocular. Muy bien, Fabia, esa es la respuesta. Acá tienen ustedes, para que recuerden ustedes cómo es la respuesta motora al estímulo doloroso. En la parte de arriba tienen ustedes la actitud de decorticación, que es la que tiene nuestro paciente, ¿no? Y en la parte inferior la actitud de descerebración, ¿no? Entonces, la descerebración es muy bien extensión y rotación externa, o rotación interna de los brazos y extensión de los miembros inferiores, ¿no? Pregunta número 7. A ver, a ver, muy bien, Fabia. A ver, Stephanie Juárez, Stephanie Juárez, Stephanie. Emergencia por presentar dificultad respiratoria, con sensación de ahogo. Estuvo tomando antibióticos por una afección faríngea. Al examen se nota intranquilidad, respiración laboriosa, lesiones rojizas elevadas, pruriginosas en tórax, aumento de volumen de los labios y la lengua. Responda. La lesión dérmica correspondería a una mácula. En estas lesiones la vitropresión nora desaparece momentáneamente. Está originado por extravasación de sangre localizada. El aumento de volumen de los labios y lengua correspondería al mismo cuadro clínico y corresponde a una pápula que es una lesión secundaria de piel. ¿Qué te parece? Primero la mini historia, ¿qué te sugiere? ¿Qué te sugiere? Ya tienes una persona, una chica,
¿no es cierto?, de 18 años, que está tomando medicamentos, ¿no es cierto?, y viene porque nota intranquilidad, respiración laboriosa, dice, y lo más interesante, estas lesiones que presenta, lesiones rojizas, elevadas, pruriginosas en el tórax, aumento de volumen de los labios, ¿no es cierto?, y de la lengua. ¿Qué te sugiere ese cuadro? ¿Qué pasaría si tú tomas una medicina y comienzas a tener esto? ¿Qué dices tú? ¿Qué me está pasando? ¿Alergia? Es una reacción alérgica. Y la reacción Ujú. alérgica seguramente les han dicho ustedes. Esto es un edema angioneurótico con lesiones dérmicas y aumento de volumen, obviamente, de los labios, ¿no? Entonces, basado en este prediagnóstico que has hecho, obviamente, ve cuál es la alternativa. Bueno, acá te están preguntando la alternativa, seguramente, ¿no? Cuando te dice responda, te están preguntando la alternativa verdadera. A ver, ¿qué te parece? En la primera te hacen alusión a la lesión que tiene el paciente. ¿Qué dice la primera alternativa? Que la lesión dérmica correspondería a una mácula. ¿Estás segura? ¿Correspondería a una mácula? No, ¿Ya? ¿Qué es una mácula? es una mancha. Ya, no necesariamente, ya, pero ¿cuál es la otra definición? ¿Y qué es una mancha? Claro, una mancha es una variación de una mácula, ¿no? Pero ¿qué es una mácula? ¿No? ¿Y cómo la diferencias? A ver, cualquiera de ustedes, ¿qué es una mácula? Ayuda a su colega. Es una lesión plana. Y Es bueno, una como lesión dice que plana, no elevada. Cuando hay una lesión elevada, ¿cómo se llama? pápula. Pápula. ¿Te das cuenta? Entonces, una mácula y pápula, ustedes lo diferencian, ¿no es cierto?, de acuerdo a la elevación. La mácula es una lesión plana, no elevada. La pápula es una lesión elevada. Ahora, si una mácula, obviamente tiene algunos límites, ¿no? Que tampoco a veces no son muy, ¿cómo se llama?, precisos. Dicen no mayores de 1 centímetro, ¿no? Eso está en relación con otra lesión así plana, ¿no es cierto?, que puede ser de manera no circunscrita, como en este caso, sino irregular, y eso es lo que se llama la mancha. Y precisamente la mancha pues tiene esa característica, ¿no? Es una lesión plana, de un color determinado, ¿no?, de bordes irregulares, ¿cierto?, ¿no? Esa es una mancha. Entonces, una mancha es una variedad de máculas desde el punto de vista de la elevación, ¿no? Son situaciones planas, no elevadas. Esa es una mancha. Entonces, desde ese punto de vista, la lesión que presenta tu paciente dice lesiones elevadas. Entonces, ¿la lesión térmica correspondería a una mácula? No. Obviamente esa es la respuesta. B. ¿Qué te parece la B? Sigue analizando. Hola. La B. Señorita Juárez. Sí, doctor. La B, hija, sigue analizando y descarta o afirma que es la respuesta que tú estás eligiendo. La A ya hemos mencionado, o tienes problemas con la A para decir que es falso. No, doctor, sí lo entendí. Ya, perfecto. La B ahora. ¿Qué pasa con la Ya, B? en estas lesiones la vitropresión no la desaparece momentáneamente. No, creo que es falso. ¿Qué es la vitropresión, hija? ¿Recuerda? Cualquiera de ustedes, ¿qué es la vitropresión y para qué sirve? A ver, cualquiera de ustedes, ayude a su colega. No la Para dejen ver sola. si, sí, para ver si desaparece la manchita Pues muy cuando bien. aparece. Ya, y si desaparece la vitropresión, ¿qué significa? Que es algo vascular, Perfecto, completamente de acuerdo. Y si no desaparece, es pigmentario. así es, eso es el asunto, ¿ya? Entonces una mácula que tiene una coloración determinada puede presentarse, uno, por vasodilatación, ¿correcto? Y también puede presentarse por extravasación, ¿no? O por la presencia de repente de un pigmento, como tú dices. Si se trata de vasodilatación, ¿no? Por vasodilatación, cuando tú presionas con un portaobjetos, obviamente la presión determina pues que la sangre salga de esta de los vasos, ¿no es cierto? Y obviamente transitoriamente se torna pálida.
¿no? Tú levantas la crema del vidrio y nuevamente, ¡bum!, nuevamente se pone rojita. En cambio, si un paciente tiene una mancha por extravasación, ¿no? Puede ser de crema de pigmento de crema de sangre o cualquier otro pigmento, ustedes presionan, como no es nada circular, no es nada relacionado con la circulación, sino más bien es una extravasación o la presencia de un pigmento, entonces no va a haber modificación, va a permanecer igualmente oscura, ¿no es cierto? Ese es el tema de la vitropresión. En este caso, por supuesto, esta mácula es de tipo por vasodilatación rojiza. Si nosotros presionamos, obviamente va a desaparecer transitoriamente, levantan ustedes la vitropresión y nuevamente se pone roja la lesión, ¿no? Ese es el asunto. Entonces, esta lesión de la vitropresión no la desaparece, falso, sí la desaparece porque es por vasodilatación, ¿ya? Vamos con la C, señorita Juárez. Ya, está originado por extravasación de sangre localizada. ¿Qué dices? Falso, verdadero. Y ya con el razonamiento anterior, esto ya debería ser así, rapidísimo tu respuesta. Si hay extravasación, obviamente la vitropresión no la desaparecería, pues. Y una forma de una mácula, ¿no es cierto?, que no desaparece por extravasación de sangre, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Una lesión por extravasación de sangre, ¿no?, plana, que no hace relieve, ¿no? Equimosis. ¿Cómo se llama? Equimosis. Claro, equimosis o quimosis, obviamente es, desde el punto de vista de su morfología, es una mácula, ¿ya? Es una mácula, una lesión plana, no elevada. Y si tú haces la vitropresión, precisamente porque es el pigmento que está fuera de los vasos, no se modifica, ¿no? Entonces, eso es, obviamente. Entonces, en este caso, ya hemos mencionado que es por vasodilatación. Entonces, la respuesta C también, obviamente, no está dentro de las posibilidades, entonces es recontra falso, ¿no es cierto? Ahora dice, el aumento de volumen de los labios y lengua corresponde al mismo cuadro clínico. Yo creo, mira, también viene en el contexto, ¿no es cierto?, en el contexto de una reacción, un tema inmunológica importante, ¿no es cierto? Esta situación es bastante, la correlación es bastante lógica, pues, ¿no es cierto? Ahora, para corroborar esto, si ves la alternativa E, dice, corresponde a una pápula, ¿sí? Es una pápula. Entonces, ¿qué es una lesión secundaria de piel? ¿La pápula es una lesión secundaria de piel? Señorita Primaria. Juárez, es una lesión primaria, ¿te das cuenta? Entonces, miren ustedes cómo se responde esta pregunta así razonada. Entonces, la única alternativa que te queda es que el aumento del volumen de los labios y la lengua corresponde a una... Oye, yo no sé por qué esto cada rato, 10 minutos, y... Bueno, eso va a tener que resolver. Miren, ustedes acá tienen el edema neurótico del paciente. Ya, voy a volver a programar si es que no, nuevamente se vaya. A ver, pasemos rápidamente a ver la pregunta número 8, ¿cierto? A ver, Stephanie ya contestó. A ver, Catherine Tipula. Catherine. Catherine, hijita, ya se nos va el... A ver. Pregunta. Un paciente de 18 años acude por presentar cefalea, malestar, alteración sensorial. La familia refiere que desde hace 2 meses tiene diarreas, come muy poco y hace 10 días nota aumento de volumen en ambos miembros, el miembro inferior que llega hasta la zona genital, distensión del abdomen por ascitis, al examen es notorio, edema blando extenso, no doloroso, completa la respuesta. Ya. Acá no tiene ningún problema. Es un paciente que tiene edema, ¿no es cierto? Inclusive el mecanismo fisiopatológico más o menos lo puedes deducir del cuadro clínico. Entonces, acá esta es una modalidad que tampoco le van a preguntar así, pero sirve para poder evaluar conocimientos de fisiología. A ver, completa lo que tiene usted abajo. El edema generalizado más líquido en cavidad se calificará como ascitis. ¿Cómo? Como ¿Cómo se ascitis. llama el edema generalizado asociado al líquido? Cualquiera de ustedes. Anasarca, ¿no? Anasarca, muy bien. Ve,
El mecanismo fisiopatológico es debido a aumento de la presión hidrostática. Aumento de presión hidrostática. ¿Qué tiene tu paciente? Tiene diarreas. ¿Tú crees un paciente que tiene diarrea, que no se alimenta bien, va a tener problemas de hipovolemia? Hipovolemia no te va a producir edema, ¿no? La diarrea, ¿qué te puede producir? Diarrea crónica, ¿no? Entonces, tiene diarrea, 2 veces de diarreas, ¿no? Entonces, lo que come el paciente no está, obviamente, asimilando adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te puede producir eso? ¿Y cómo puedes relacionar con el edema? A ver, cualquiera, ayuden a su colega. Chicos. A ver, Pedro Alarcón, ayuda a tu colega. Pedro. Sí, doctor. No. ¿Cuál sería el mecanismo de diarrea o llama del edema en este paciente? ¿Ya? Entonces, yo creo que céntrate en lo que estamos hablando. Diarrea crónica de un paciente y tiene edema. Y tiene edema, obviamente, que compromete todo el sustrato subcutáneo y también inclusive tiene ascitis. Ya, muy bien. Entonces, un edema generalizado con presencia de líquido en las cavidades se denomina anasarca. Perfecto. La primera está contestada. ¿Cuál sería el mecanismo fisiopatológico? Y en este caso, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de edema que conoces? Deshidratación. No, mecanismos fisiopatológicos. No te digo las causas o las enfermedades que pueden producir. ¿Cuál es la clasificación fisiopatológica de los edemas? ¿Ah? Ya se han visto ustedes el día de ayer, el conversatorio. ¿Ah? Perdón, el anteayer, el sábado. A ver. Disminución de presión oncótica. Claro, hijita, pues presión hidrostática, presión oncótica, permeabilidad capilar, ahí están ustedes. ¿A cuál corresponde a esto? Disminución de la presión. ¿Perdón? Disminución de la presión oncótica. Claro, presión oncótica, es un paciente que está desnutrido, que está perdiendo, no asimila adecuadamente, entonces, lógico, ¿no? Entonces, dentro no va a ser de presión hidrostática. La presión hidrostática es cuando se incrementa la presión dentro del sistema vascular, que sigue donde te venoso, en este caso, ¿no? Pero en este caso no puede. En este caso, obviamente, este paciente lo que tiene es, obviamente, disminución seguramente ¿no? De las proteínas por la diarrea crónica y, en consecuencia, ¿no? El mecanismo fisiopatológico se debe a disminución de la presión oncótica, ¿no? La D. La permeabilidad capilar estará aumentada. ¿Por qué va a estar aumentada, hijita? La permeabilidad capilar está normal. ¿En qué situación, en qué tipo de edema está aumentada la permeabilidad capilar? En los de angiogénico, creo que era por alergia. En el edema inflamatorio, ¿ya? Entonces, en el caso anterior que hemos visto, obviamente es un edema también por aumento de la permeabilidad capilar. La permeabilidad capilar obviamente se altera por problemas inflamatorios de la pared de los vasos, ¿ya? Y la inflamatoria puede ser obviamente bacteriana, lo que tú quieras, pero también puede ser inmunológica, como en el caso que estamos, ¿no? Entonces, en este caso, la permeabilidad capilar estará normal, solamente en el inflamatorio. Estamos hablando de esta paciente que tiene diarrea, que no tiene nada de inflamación, ¿no es cierto? En el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, la presión osmótica, ¿no? Transfiere líquido, ¿no? De la zona de menor presión a la zona de mayor presión, ¿correcto? Y la circulación linfática, ¿cómo estará en este paciente? Es el otro factor que interviene en la regulación del líquido intersticial. ¿Cómo estará la circulación linfática? Dos cosas. ¿Está normal o está, o se llama, alterada? Normal. Está normal, pues sí, no tiene nada que ver. ¿Cómo se llama el edema relacionado con la alteración de la circulación linfática? ¿Linfedema? Linfedema, sí, pues sí, ¿te das cuenta? Entonces, obviamente, solamente es razonamiento, ¿ya? Muy bien, muy bien. A ver, otra persona antes que se nos corte. A ver, Nicole Díaz. Nicole.
Sí, doctor. Mujer de 35 años, diabética, obesa, hipertensa, desde hace 7 días presenta dolor lumbar, escalofríos, malestar, y el día de hoy la familia la encuentra soporosa, febril, llega a emergencias y y se le registra frecuencia cardíaca de 110 por minuto, presión arterial 90/60, sudorosa, caliente, deshidratada. Se le repone fluidos extravascular. Endovenosos. Endovenosos y no mejora la presión. Responde. A ver, A, no cumple parámetros para ser calificada como en estado de shock. B, se trataría básicamente de un shock hipovolémico por la sudoración y la presión arterial. C, es un shock cardiogénico, por tanto la precarga estaría aumentada. D, es un shock séptico caliente, por tanto la resistencia vascular periférica estaría aumentada. Y E, se trata de un shock séptico reversible, por tanto la resistencia vascular periférica estaría disminuida. Ya. ¿Qué te parece primeramente el cuadro clínico? La frecuencia cardíaca es aumentada, Ya, tiene hipotensión. ya. Ter- ¿Cuál sería tu conclusión de la pequeña historia? Desde el punto de vista hemodinámico, porque te están preguntando si el paciente tiene problema hemodinámico o no. Sí, sí tiene, ¿Qué tiene? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Hipotensión y Por eso, ya, ¿cómo se llama eso? Pues, ¿no? Cuando el estado hemodinámico está comprometido, ¿no? ¿Cómo se llama? Un tema que hemos presentado el sábado. ¿Estado de shock? El paciente está de shock, pues, ¿no? ¿Y qué tipo de shock? ¿Qué tipo de shock? Antes que se acabe voy a llamarla. Tiene un cuadro de escalofríos, fiebre, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Y encima es diabética. Está con fiebre, con escalofríos. ¿Qué te sugiere un fiebre y escalofríos? Niña. No sé, doctor. Una infección, pues, hijita, una infección. Entonces, si un paciente tiene una infección y tiene problema hemodinámico, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de shock está haciendo? Séptico. Shock séptico, pues. Entonces, obviamente, ella concentra tus conceptos en el shock séptico, ¿no? Entonces, responda. ¿No cumple parámetros de ser clasificado como estado de shock? Por supuesto que sí. ¿Cómo no? Es un paciente que está en estado de shock. Se trataría básicamente de un shock hipovolémico por la Compartimos un pan. Sí, ¿no es cierto? Sí. Ya, listo. Oh, disculpen, porque yo no sé qué ocurre. Ya, les decía que es una paciente que tiene pues un cuadro febril, un dolor que se llama lumbar, probablemente una infección renal, ¿no? Y que hace alteraciones hemodinámicas, tiene fiebre, tiene el paciente una frecuencia cardíaca incrementada y una presión arterial. Miren ustedes, esta paciente es hipertensa, ¿no? Siempre tengan en cuenta cada uno de estos de los datos de la historia clínica. Es hipertensa. Entonces, llama la atención que un paciente hipertenso tenga apenas 90, 60 de presión, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, entonces, obviamente, el paciente obviamente tiene una repercusión de tipo hemodinámica, seguramente. Otra cosa que tienen ustedes en cuenta, el paciente está sudorosa, caliente, deshidratada, ¿no es cierto? A veces estos datos pueden tranquilamente confundir a cualquiera, ¿no es cierto? Por supuesto, puede tener seguramente una deficiencia de líquidos también, ¿no? Pero, miramente, el problema cuando se le pone esto, dice, se le repone fluidos endovenosos. Y eso hacemos nosotros, ¿ah? En la práctica se hace eso, ¿no? Paciente con este tipo de cuadro, el paciente viene un poco de hipotensión, le pone líquido, no mejora el paciente, no mejora la presión arterial. Entonces, este paciente ya no tiene deficiencia de líquidos, sino no tiene ya un problema definido de un shock de tipo séptico, ¿no? Entonces, no cumple parámetros para ser calificada como estado de shock. Obviamente, es tremendamente falso porque sí tiene parámetros, ¿no? Se trataría básicamente de un shock hipovolémico por la sudoración y presión arterial. Ya les he mencionado, este paciente sí seguramente tiene una mente de sudoración, qué sé yo, pero
Si fuera un shock hipovolémico, mejoraría con la infusión de líquidos, ¿no? Como no mejora, obviamente no es prácticamente es un shock hipovolémico puro, ¿no es cierto? Es un shock cardiogénico, por lo tanto la precarga estaría aumentada. Miren ustedes, ¿algo de cardíaca tiene este paciente? Conteste, chicas. ¿Algo cardíaco tiene? Hola. Problemas cardíacos. No tiene, pues, hijitas. No sé, si no se describe que no tiene, por más diabética que sea, no tiene. Entonces, olvídense de shock cardiogénico. Por eso les digo, si ustedes analizan esto, hay algunas alternativas que de por sí ya a primera vista ya uno ya ni caso le hace, ¿no? D, es un shock séptico caliente. Por lo tanto, la resistencia vascular periférica estará aumentada. ¿Cómo está la resistencia vascular periférica en el shock? ¿Está aumentada o está disminuida? Disminuida por la... Está disminuida, pues es un shock de tipo distributivo, ¿no? Entonces, pero recuerden ustedes, en el shock séptico hay dos fases. La fase del shock séptico caliente, en donde hay una vasodilatación periférica, pero cuando ya el shock séptico se transforma ya en un shock bastante severo, obviamente ya un shock irreversible, la resistencia vascular periférica también disminuye, ¿no? Sí, perdón, aumenta, ¿no? Entonces, en el shock, lo que se llama el shock frío, se trata de un shock séptico reversible, por tanto, la resistencia vascular periférica estaría disminuida, ¿no? Entonces, esto es la situación de este paciente. Nuevamente, en la resistencia vascular, para que no se me confundan, el shock séptico tiene dos fases. La fase del shock caliente, donde todavía podemos revertir el cuadro clínico, y en ese caso, la resistencia vascular periférica va a estar disminuida, característica del shock distributivo. Pero cuando pasa al shock irreversible, al shock frío, ¿no? Más bien la resistencia vascular periférica, más bien aumenta, ¿ya? Entonces, esa es la situación. Y no se me confundan, ¿ya? No se me confundan. Y acá tienen ustedes lo que se ha presentado, ¿no es cierto?, en el compensatorio. Hay una sucesión de hechos, siempre un cuadro infeccioso, ¿no? Un cuadro infeccioso puede quedar como tal, ¿no es cierto? Hay todo un mecanismo de inflamación en todo ello, ¿no es cierto? Pero si la infección persiste o progresa, puede encontrarse ya un cuadro de sepsis, ¿no es cierto? Y ir de sepsis pasar a sepsis severa. Entonces, sepsis, cuando hay manifestaciones generalizadas, sepsis severa, ya cuando existe ya se llama signos de daño de algunos órganos. Y shock séptico, ya desorden de tipo hemodinámico, ¿no? Y el shock séptico pasa fácilmente al shock refractario, es lo que les decía a ustedes, ¿no es cierto? Refractario, shock frío, y por supuesto conlleva la muerte, ¿no? Seguramente acá también el paciente va a tener falla multiorgánica, como presentó nuestro paciente. Muy bien, a ver, vamos a seguir. A ver, muy bien, a ver, Catherine Tipula. Catherine, Sí, doctor. a ver. Varón de 50 años llega a emergencia por trastorno del sensorio, frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 24, pálido sudoroso, frialdad distal, cianosis distal, pulso filiforme, marcada tendencia al sueño, marcar incorrecto. A ver, ¿qué te sugiere la historia? Hay taquicardia y también taquimia, Ya hay taquicardia, hay frialdad pero, distal, ¿no? Hay pero pulso ¿Qué es un el pulso pulso es bajo. filiforme? De repente no hay algún término, no lo tienes muy claro. ¿Qué es un pulso filiforme? Creo ¿Se que han el pulso hablado del pulso filiforme filiforme? es bajo, creo. Es un pulso pequeñito, ¿no? Apenas se percibe, ¿no? Entonces, ¿qué tendrá? Y tiene marcada tendencia al sueño, ¿no? ¿Qué tipo de cuadro está presentando tu paciente? Un paciente que tiene frecuencia cardíaca incrementada, está pálido, está sudoroso, con frialdad distal, con cianosis distal, pulso piliforme, ¿no es cierto? ¿Qué tiene el paciente? Lo que hemos visto anteriormente. Está en un estado de shock, ¿no es cierto? Está en un estado de shock, independiente de lo que tenga, ¿no es cierto?
Entonces, esa es la situación, porque si te pongo en shock, ya pues, fácilmente, ¿no? Tú tienes que hacer una deducción aquí. Este paciente que tiene pulso filiforme, entonces no tiene, claro, no te hemos puesto la presión arterial, pues, obviamente si te pongo la presión arterial, este paciente tendrá 60, 50 o con 20 de presión arterial, ¿no? Porque el pulso filiforme es un pulso pequeñito, ¿no? Que apenas se percibe, ¿no? El paciente está contractando sensorial y todo eso. O sea, claramente está en un estado de shock, ¿no? Shock. Ahora, obviamente no sabemos el tipo de shock, ¿no? Acá no te dice el pulso, el tipo de shock, ¿no? Entonces, pero te hace algunas preguntas. A ver, lee las alternativas. El volumen urinario debe estar muy disminuido. ¿Qué dices tú? ¿Eso es falso o verdadero? Sí, sí, porque en el show hay Claro, claro, el de alguna manera el organismo trata de, por dos cosas. Si todavía el riñón está funcional, obviamente va a tratar de retener líquidos, ¿no? Y si el riñón también ya está fallando, definitivamente, obviamente el paciente va a tener, está entrando de repente en una falla ya de la función renal también, ¿no? Lógicamente, en la hipotensión ocurre eso, en el estado de shock ocurre eso. En la primera parte el riñón funciona todavía, ¿no es cierto? Y trata de retener líquido, pero obviamente el riñón también requiere pues, perfusión como cualquier otro órgano, ¿no? Entonces, si es tremendamente intenso y persistente, obviamente se daña la función renal. B, El mecanismo de autorregulación incrementa el flujo sanguíneo de los órganos nobles. También es correcto. es correcto, eso es lógico. Cuando hay hipotensión, toda la sangre de las zonas menos importantes se derivan a las sangre más importantes. Esa es la primera respuesta frente a los problemas hemodinámicos. Muy bien. C, Mm, El sistema renina-angiotensina aldosterona incrementa el volumen intravascular. También es correcto. claro, por supuesto. ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina aldosterona? Retiene obviamente sodio y retiene agua. Y de esa manera trata de mejorar obviamente el componente intravascular. Muy bien, eso también es correcto. La D, El sistema simpático no incrementa el gasto cardíaco. Es incorrecto, creo. claro, por supuesto, eso es la incorrecto. Pues, una función del sistema simpático precisamente es incrementar el gasto cardíaco. Aumenta la presión, la vasoconstricción, aumenta la fuerza de contracción del ventrículo, ¿no? ¿Y? La acidosis metabólica juega un rol importante en el trastorno del sensorio. También es correcto. Claro, es correcto eso, ¿no? Cuando no hay perfusión, los tejidos apelan a la, al ciclo anaeróbico y se genera obviamente lactato y eso da una acidosis que obviamente es un elemento importantísimo en compromiso obviamente del estado, no solamente el sensorio, sino en general, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? ¿Te das cuenta? Así se contesta. Muy bien, a ver, Franklin Franklin Pérez, a ver. Mujer de 45 años acude por baja de peso, astenia. Al examen se observa lesiones maculares violáceas de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. También lesiones maculares de tamaño de una cabeza de alfiler en todo el cuerpo. Marca lo incorrecto. A. Las lesiones violáceas corresponden a equimosis. B. Las lesiones de tamaño de cabeza de alfiler son petequias. C. Es probable disminución de proteínas, factores de coagulación. D. El cuadro corresponde a un síndrome púrpuro equimótico. E. Es probable una trombocitopenia. A ver, ¿qué te plantean en la historia? ¿De qué se trata la historia, mi querido amigo? Tiene problemas en piel. Ya, muy bien, pero ¿de qué se trata? ¿Qué encuentras en piel? Obviamente las lesiones en piel. ¿Qué tipo de Tiene lesiones encuentras en piel? lesiones maculares violáceas. Ya, maculares, violáceas y otras lesiones del tamaño de También nuevo. claro, maculares del tamaño de una cabeza de alfiler, dice, en todo el Ya, cuerpo. ¿cómo se llaman esas lesiones de tamaño de cabeza cómo se llaman esas lesiones? Y también le dicen a veces como picadura de pulga. No recuerdo, doctor. Llaman ¿Petequias? No. petequias, pues, petequias, ¿no? Entonces, ¿y qué significa eso? Que un paciente presenta lesiones violáceas y otras lesiones semejantes a la cabeza de alfiler. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando con el paciente?
¿O eso es normal? No, no, no. No es normal, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando entonces? A ver, ¿Qué sistema está comprometido o qué sistema puede estar implicado en este tipo de manifestación? ¿el inmunitario? Inmunitario, no necesariamente, ¿no? No necesariamente, ¿no? ¿Qué está pasando con el paciente? A ver, Nicole, ayuda a tu colega, Nicole Díaz. Nicole, Sí, es cierto. ¿qué está pasando con el paciente? A ver, cualquiera de ustedes. Puede haber problemas en las plaquetas. Ya, no sé si, porque vamos a analizar, pero es un problema relacionado con la coagulación, ¿sí o no? Si ustedes Sí. lo ubican Sí, en los temas que han estado dictando, están frente a un síndrome hemorragíparo. Hemorragia. Hemorragíparo, así es, pues, síndrome hemorragíparo. ¿Cómo se caracteriza el síndrome? Por la presencia de petequias y equimosis, ¿no? Ese es el cuadro clínico. Ahora te piden que busques la incorrecta. A ver, ¿qué pasa con la A? A ver, sigue, Franklin. ¿Las lesiones biliares corresponden a equimosis? Sí. Ya, perfecto. Entonces, Las positivo. lesiones, Listo. ajá. Las lesiones de tamaño de, las lesiones de tamaño de cabeza de alfiler son petequias. Sí. ¿Te das cuenta? Cuando tú haces el razonamiento del cuadro clínico, rápidamente salen las respuestas salen fáciles. C. ¿Es probable disminución de proteínas, factores de coagulación? Sí. ¿Estás seguro? No, allá dudé yo. Ya, déjalo. Ahí. Vas a la D. El cuadro corresponde al síndrome púrpura, sí, púrpura equimótico, sí. Ya. Y es La E. probable sí, trombocitopenia, sí, baja de plaquetas. Ya. Es probable, ¿no es cierto? Es probable, Es ajá. probable. Ah, Entonces, sí, ¿cuál sería lo incorrecto? la C, la C. ¿Te das cuenta? Es que Mm, sin que te des cuenta, sin que yo voy a tener discúlpame, no te voy a decir, sin conocer, ¿no? Lo que te hace con la respuesta o el mecanismo, ya tú mismo estás eliminando. Como se lo digo, a veces hay alternativas que de por sí fácilmente se eliminan, ¿no? Entonces, para decirles que el síndrome, en los problemas de coagulopatías, de alteraciones de la contención de las hemorragias, existen tres factores, ¿no? El factor vascular, el factor plaquetario y las proteínas de la coagulación, ¿correcto? ¿No? El factor vascular, ¿cierto? Factor plaquetario y las proteínas de la coagulación, ¿no? Entonces, cualquier de ellos te puede dar alteraciones hemorragíparas, pero tienen un patrón. Eso métanse en la cabeza. Cuando un paciente tiene alteraciones de lo que están viendo ustedes acá, solamente pueden estar alterados problema vascular o problema plaquetario. Y las alteraciones que se presentan por compromiso de los factores de coagulación nunca te dan petequias. Entiendan, nunca les dan petequias, les dan sangrados de otra naturaleza. Puede tener equimosis, sangrados bastante notorios, de repente una extracción dentaria. Y lo más importante, a veces encima tienen sangrados en cavidades. A veces los microtraumatismos en rodilla, a veces generan obviamente el tema presencia de sangre en este tipo de cavidades, ¿ya? Entonces, una alteración de la coagulación por compromiso de los factores de coagulación, ¿no es cierto?, plasmáticos, nunca les dan petequias ni equimosis. Le pueden dar sangrados de cualquier naturaleza menos petequia y equimosis. Entonces, cuando estamos frente a petequia y equimosis, dos componentes. O puede ser una componente vascular o puede ser un componente plaquetario. Entonces, desde este punto de vista, entonces, las púrpuras, recuerden ustedes, pueden ser púrpuras vasculares, ¿no es cierto? Y púrpuras plaquetarias. Entonces, cuando hablamos de púrpura plaquetaria, lo más corriente que vamos a encontrar es la disminución de las plaquetas. Eso se llama trombocitopenia, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, acá, como te piden lo incorrecto, el cuadro corresponde, no, perdón, es probable disminución de los factores, ¿no?, de las proteínas de coagulación. Esto es falso, porque ya les mencioné, este tipo de alteración nunca produce síndrome púrpuro-equimótico, ¿correcto? Acá tienen, creo que, también ustedes, este es el síndrome púrpuro-equimótico. Miren las lesiones purpúricas, ¿no es cierto?, pequeñas,
¿no? Petequiales, ¿no es cierto? La equimosis, obviamente, ¿no es cierto? Que presentan estos pacientes, ¿no? Esto es bastante más fácil. A ver, vamos a otra antes que nos cierren el programa. A ver, muy bien, muy bien. Sergio Ramírez. Sergio, y rapidito que nos cierran el buffet. ¿Ya? Sergio. ¿Sí, se escucha? Sergio. ¿Se me escucha ahora? Te escucho más o menos. Estás en la cocina. No, pero ahora sí. okay. Ya. Ok, un paciente de 20 años es diagnosticado de tétanos. Señale cuál sería la actitud más aparente que tendría. Maometana, engativo de fusil, genuflectoral, epistótonos y fetal. ¿Sería la D, opistótonos? Opistótonos, completamente de acuerdo, mi querido amigo. Así que no hay problema. Ya, como esta está fácil, a ver, la pregunta 13. Tú mismo. A ver, varón de 37 años con fiebre, linfadenopatías, miedo petequial, esplenomegalia y anemia, siendo, bueno, como termina 7%, para usted el principal mecanismo fisiopatológico de la anemia sería A, anemia por aumento de consumo de cofactores, B, hipoproducción de la médula ósea por infiltración, C, destrucción excesiva de hematíes en la periferia, D, anemia por déficit crónico de hierro por pérdidas ocultas, y E, es una anemia por proceso inflamatorio crónico. Ajá. Listo. Concentra tu atención en anemias y analiza la historia clínica de este paciente. ¿Qué componentes sanguíneos alterados tiene este paciente? Pues lo que me llama la atención es la esplenomegalia. La esplenomegalia, bueno, te llama esplenomegalia y también los ganglios crecidos, ¿no? Linfadenopatías, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué componentes de edemas sanguíneos están comprometidos en este paciente? ¿Podría repetir la pregunta, doctor? ¿Qué componentes, miren ustedes, bueno, de los componentes que hemos mencionado de la sangre que tiene elementos formes, ¿no es cierto? En los elementos formes que tiene, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿cierto? Entonces, de estos, ¿cuáles están comprometidos? De acuerdo a la historia clínica. Pues los glóbulos rojos. Bueno, de anemia, si estamos hablando de anemia, ¿qué está comprometido? La producción de, o el número de hematíes, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cuál es tu definición de anemia? ¿Tiene anemia? Acá dice anemia, inclusive, ¿no? ¿Cuál es tu definición de anemia? Es una disminución en la masa de hemoglobina. Claro, pues tú puedes, anemia, pues, disminución del número de glóbulos rojos, disminución de la hemoglobina, también puede ser modificación del hematocrito, ¿no es cierto? Acá ya no hay problema, como tiene anemia, ¿no? ¿Y qué calidad o qué significado le das a este punteado petequial? Eso es lo que estoy en duda, doctor. Ya, ¿qué dijimos con el cuadro anterior? Estamos hablando del síndrome púrpura equimótico. ¿Qué puede originar eso? Nuevamente, ¿qué componente, ¿no es cierto?, del sistema de contención de las hemorragias, ¿no? Te dan, obviamente, petequias. ¿Has escuchado? Yo te dije, 3 elementos que intervienen en la contención de hemorragias: factor vascular, factor plaquetario y las proteínas de coagulación. De ellos, ¿cuál te produce cuadro petequial? O síndrome, si tú quieres, púrpura equimótico. El factor vascular y factor plaquetario. Entonces, claro, punteado petequial puede ser vascular o plaquetario, pero si hacemos correlación, este paciente tendría alguna deficiencia de los glóbulos rojos y también tendría alguna deficiencia, ¿no es cierto? En este caso, obviamente, vamos a pensar, ¿no es cierto?, hacer una asociación, hay una deficiencia de las plaquetas, ¿correcto? ¿Dónde se generan
los glóbulos rojos y dónde se generan las petequias o se llaman las plaquetas. En La médula ósea. Entonces, algo debe estar pasando en la médula ósea, ¿no? Algo debe estar pasando en la médula ósea. Vamos a ver. Entonces, lo que te estamos planteando acá es un paciente que tiene un cuadro generalizado, por supuesto, con crecimiento ganglionar y crecimiento, obviamente, inclusive del vaso, pero desde el punto de vista hematológico, este paciente tiene anemia y tiene un punteado petequial que en este caso yo tranquilamente podría pensar que el paciente tiene una alteración de la cuenta de la cuenta de plaquetas, ¿correcto? ¿No? Entonces dice, anemia por aumento del consumo de cofactores. ¿Qué anemia por consumo de cofactores conoces? ¿Recuerdas? No estoy muy seguro, doctor, pero Anemia la respuesta me parecería que es la B. De B12, recuerda B12 y ácido fólico. ¿Qué tipo te da anemia? Te da una anemia de tipo megaloblástica. ¿Ya? Y en la anemia megaloblástica, obviamente el paciente tiene no solamente leucopenia, tiene también trombocitopenia y tiene también leucopenia y anemia, no sé, ¿no? Entonces, pero acá no hay ningún mecanismo de consumo de cofactores, ¿no? No está hablando, se está hablando de un paciente que tiene fiebre, linfadendopatías, ¿no? Obviamente, parece, no sé, de repente un problema neoformativo relacionado con los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, dejémosle esto. Definitivamente esto no tiene nada que ver con anemia por aumento de consumo de cofactores, no creo. Hipoproducción de la médula ósea. Ay. Como ya te dije, son los 3 elementos que se puso en la médula ósea, básicamente. Glóbulos rojos, plaquetas, ¿no es cierto? Y glóbulo blanco, ¿no? Una parte del glóbulo blanco, ¿no? Entonces, esto podría ser, dejémoslo ahí. Destrucción excesiva de matías en la periferia, ya. Eso es característico de las anemias hemolíticas. ¿Vale? El paciente podría tener anemia, pero no tiene por qué tener petequias, pues, ¿no? Un paciente con anemia hemolítica tiene anemia, ¿no es cierto? Pero no tiene petequias, porque va a tener petequias, ¿cierto? Entonces, esto es falso, ¿cierto? Anemia por déficit crónico de fierro por pérdidas ocultas. Obviamente, este paciente puede tener anemia, perfecto, pero la deficiencia crónica de fierro no te da, pues, obviamente, alteraciones de las plaquetas. ¿Por qué te va a dar? ¿No? Dice, ¿es una anemia por proceso inflamatorio crónico? Acá no te dice absolutamente nada. No, ¿qué proceso inflamatorio crónico te manifiesta acá en la historia clínica? En consecuencia, la alternativa que te queda es una hipoproducción de la médula ósea por infiltración, ¿ya? Entonces acá hay un defecto de la producción, ¿no es cierto?, de estos elementos, glóbulo rojo y de plaquetas, ¿no? Seguramente por invasión de la médula, debe haber seguramente un problema de tipo neoformativo. Claro que eso no interesa por el momento, pero la única alternativa que se ajusta a las posibilidades es de que puede haber una infiltración de la médula. O sea, el defecto que puede tener este paciente es un defecto de producción de glóbulos rojos y plaquetas por alguna alteración de la médula. Y en este caso, si hacemos la correlación, un varón de 37 años que tiene hepatomegalia, esplenomegalia, tiene linfadenopatía, eso ya probablemente tenga de repente un linfoma, no sé, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene una hipoproducción de la médula por infiltración, ¿ya? Recuerden, cuando hay 2 series infiltradas o comprometidas, hay que ir pensando ya en la médula. Y si hay 3 series comprometidas, o sea, hay compromiso de la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria, definitivamente el punto seguramente está en una falla de la médula. Ustedes han escuchado seguramente en la parte del síndrome anémico, han escuchado ustedes la llamada anemia aplásica, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso simplemente. Esto es el que llama de los plistótonos, que muy bien contestaste, ¿no es cierto? Hay un predominio de la contracción de los músculos dorsales, ¿no es cierto? Y eso ocurre en el paciente. Claro, esta es una exageración, ¿no? Pero hay una tendencia a tener una facilidad de la contracción, ¿no? De los músculos extensores, obviamente, de la columna, ¿no? Este es el tipo de anemia que te he mencionado, una anemia que se produce por infiltración de elementos extraños en la médula, se llama anemia mielotísica, ¿no es cierto? Es un proceso patológico, se caracteriza porque hay células inmaduras que desplazan. Esta anemia obviamente tiene algunas características,
que nos vamos a ir pues, ya precisando, ¿no? Y se puede producir por la presencia de neoplasias, un cáncer metastásico, por ejemplo, que vaya a la médula ósea, desplaza las células, se puede llamar normales de la hematopoiesis, ¿no? Puede ser también por un crecimiento neoplásico de las células propias de la médula, como puede ser la presencia de repente de un linfoma, etcétera, etcétera, ¿no? Se debe a un problema de de la parte central de la hematopoiesis. A ver, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si tienen duda, por favor, ustedes deben contestar. A ver, Renzo Gutiérrez, Sí, doctor. pregunta Mujer de 14. 35, sí, mujer de 35 años nulípara acude por notar crecimiento de una tumoración en el cuadrante superior derecho de la mama derecha. Además, ganglios en la cadena axilar derecha. Es catalogada como portadora de cáncer mamario. Los hallazgos del examen físico sería marque falso o verdadero. Perfecto. Ya acá no tienes duda con el problema. Tu paciente tiene un cáncer mamario. A ver, ve las alternativas, si son falsas o verdaderas. Eh, la tumoración mamaria estaría fija a plano superficial, falso. Muy bien, perfecto. El signo de piel naranja puede estar presente, ¿verdadero? Ya, El ganglio axilar sería blando y doloroso. Mm, ¿Falso? ya no sé, déjalo ahí. Si tienes duda, déjalo ahí. Busca las Ya. otras alternativas. La C tienes duda. Ya. Al elevar el brazo, los brazos, la mama tumoral no asciende. ¿Verdadero? Ya, La retracción del pezón reciente carece de significado. ¿qué dices? Falso. Claro. Es decir, entonces tu problema es el ganglio. ¿Qué característica tiene un ganglio metastásico? Acá estamos hablando de un ganglio que tiene una localización tumoral, ¿no es cierto? Es un ganglio tumoral, ¿no? ¿Qué característica tiene un ganglio metastásico? El ganglio metastásico es blando, doloroso. Es duro. Claro, pues, ¿no es cierto? Entonces el ganglio es duro, con superficie irregular, consistencia incrementada, ¿no es cierto? El ganglio inflamatorio, es lo que hemos presentado, es un ganglio de superficie lisa, ¿no es cierto? No blando, pues no tampoco incrementado, ¿no es cierto? Pero puede ser doloroso, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, has contestado muy bien. Antes que terminemos el asunto, miren ustedes acá, tienen todos los signos de cáncer mamario, no se olviden ustedes, la presencia de tumoración, el pezón retraído, ¿no es cierto? La presencia de, como llaman, secreción anormal por el pezón, a veces puede haber presencia de sangre, ¿no es cierto? Es importante en el, ¿no? Y la piel en, en cáscara de naranja, dice, ¿no es cierto? La piel de limón, no interesa, ¿no? A ver, finalmente, a ver una última. ah, a ver, a ver. Esto es importante de shock, pero vamos a ver, antes que nos corten el asunto. A ver, Solange Espinosa, Sí, doctor. Solange, a ver, hijita, de una vez, porque ya se nos va nuevamente se van a cortar. Mujer de 25 años con amenorrea de 12 semanas acude por dolor punzante en la fosa ilíaca izquierda y sensación de desvanecimiento. Al examen, la presión de 110 por minuto, presión arterial 80/50, frecuencia respiratoria de 26 por minuto. Se hallan marcadores marcadamente pálida, con frialdad distal. La palpación de abdomen revela dolor en la fosa ilíaca izquierda. Los parámetros hemodinámicos que esperaría encontrar sería A. La precarga incrementada, resistencia periférica disminuida, gasto cardíaco disminuido. B. Precarga normal, postcarga aumentada, gasto cardíaco disminuido. C. Precarga disminuida, resistencia vascular incrementada, gasto cardíaco preservado. D. Precarga disminuida, resistencia incrementada, gasto cardíaco disminuido. Y E. Gasto cardíaco aumentado, postcarga aumentada y precarga disminuida.
¿Qué te parece? ¿Cuál es el cuadro clínico de este paciente? Ahí está la respuesta. ¿Qué te impresiona el cuadro de este paciente? Bueno, sus signos vitales, que su presión arterial está buena, está hipotenso, Ya, su presión está de 110 por minuto, está con taquicardia. Los marcadores, el ¿está en dolor, shock, sí o no? sí, ¿Sí? sí, doctor. Perfecto. ¿Qué tipo de shock te parece? Em, Un paciente que está pálida y tiene dolor punzante en la región ilíaca derecha, ¿no? Entonces, de repente esto todavía no puede ser llamar, pero mire, es una mujer de 12 años que tiene amenorrea. ¿Cuál es la causa más frecuente de amenorrea? Siempre hay que pensar, médicamente tiene que pensar. ¿Cuál es la causa más frecuente de amenorrea? ¿Qué significa amenorrea? que no tiene que no tiene periodo. Claro. Entonces tú tienes tu periodo todos los meses. ¿Qué pasa cuando te falta algo llama 12 semanas? Prácticamente ya 3 meses, ¿eh? O más, sí. ¿Cuál es la causa más frecuente de amenorrea? De una persona de 25 años, ¿ah? Sexualmente activa, ¿no es cierto? La causa más frecuente es embarazo, hija, embarazo, ¿no? Entonces, si este paciente tiene unos 12 años, hay que pensar allí, porque viene y tiene un dolor punzante en la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Y tiene todo este cuadro clínico que lo lleva de hipotensión, tienes que pensar que este paciente ha hecho un cuadro severo relacionado precisamente con esta amenorrea, ¿no? Y un cuadro que seguramente han escuchado ustedes es el embarazo ectópico. Y el embarazo ectópico obviamente puede romperse y cuando se rompe, obviamente genera pues una hemorragia interna, ¿no? Claro, uno no ve, pues la hemorragia está obviamente internamente por la ruptura, porque el embarazo ectópico se produce fuera pues, del útero, generalmente en la trompa, entonces la trompa no resiste, crece y cuando llega un momento en que se revienta y rompe y obviamente hay un sangrado interno. Entonces este paciente está básicamente en un shock hipovolémico, ¿no? Por ruptura probablemente de un embarazo ectópico. Entonces, acá lo que te están pidiendo solamente son cuáles son los parámetros hemodinámicos en un paciente con un shock hipovolémico. Eso es lo que te están pidiendo, ¿no? ¿Cómo está la precarga en el shock hipovolémico? De repente eso tampoco no... Ya, la precarga es lo que le está llegando al corazón. Entonces, un paciente que tiene una hemorragia, obviamente la precarga está disminuida, ¿no? Entonces, la resistencia periférica, obviamente, en un paciente que tiene shock, y usted sabe, la resistencia periférica, ¿qué hace? Aumenta, el organismo trata de aumentar, hay una descarga adrenérgica, entonces, obviamente, el gasto cardíaco que llama la resistencia debe estar, obviamente, también incrementada en el shock hipovolémico, ¿no? El gasto cardíaco disminuido, ¿no? Precarga incrementada, usted obviamente más bien está disminuido, o sea, la A es falsa. B, precarga normal, ¿no? O sea, ya, la precarga normal ya de por sí, ya estamos hablando ya, es falso, pues, porque la precarga está disminuida, no puede estar normal. Precarga disminuida, la C, sí. Resistencia vascular incrementada, sí. Gasto cardíaco preservado, no, pues, ¿cómo está preservado el gasto cardíaco? ¿No? D, precarga disminuida, sí. Resistencia incrementada, sí. Gasto cardíaco disminuido, claro, eso es el asunto, ¿no es cierto? ¿No? La E, gasto cardíaco aumentado. No, ¿sí? ¿Cómo va a ser aumentado el gasto cardíaco si el paciente ha hecho una hemorragia intensa? ¿No? Entonces, por descarte, obviamente, este paciente, ¿no? La respuesta está dentro de la D, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, vamos hasta donde se pueda, ¿ya? Una vez que ya se nos corte, ya definitivamente ya le damos por terminada la situación porque ya estamos ya cerca. A ver, Pérez. Solange, ya contestó Solange, ¿no? A ver, vamos a ver, Fabián Angulo. Ok, paciente de 45 años desde hace 20 días viene presentando alza térmica entre 38.5 y 38.8 grados centígrados durante una semana sin llegar a la normalidad. Posteriormente cede por 5 a 7 días para volver a aparecer por varios días más.
Paralelamente, malestar, decaimiento y aparición de tumoraciones en las axilas. Lee las alternativas. Ahí. Alternativa A. El alza térmica corresponde a una fiebre continua. B. Se trata de una fiebre intermitente continua. C. Se trata de una fiebre remitente por proceso infeccioso. D. Se trata de una fiebre de tipo Pelt-Epstein. E. Se trata de una fiebre éctica. ¿Qué te parece? Se trata de una curva térmica. Yo creo que es intermitente. Fiebre intermitente. ¿Qué es una fiebre intermitente, Fabián? Un concepto. Cuando la fiebre está presente un periodo de tiempo y luego por otro periodo de tiempo también disminuye y luego vuelve a aparecer. No, ya, no. La fiebre intermitente, hija, es una fiebre que tiene variaciones más de 1 grado, ¿no? De día a día, ¿no? Y no llega, pero llega a lo normal o por debajo de lo normal. Eso es una intermitente. Una remitente tiene fiebre, variaciones mayor de 1 grado, pero nunca llega a lo normal. Esa es la remitente. Acá lo que te estamos hablando tiene periodos de fiebre de 7 días, ¿no? Desaparece por completo 7 días y nuevamente vuelve a aparecer. Está hablando de una fiebre ondulante, ¿ya? Y un tipo de fiebre ondulante es la fiebre de tipo Epstein, ¿ya? Entonces, ¿has tenido corresponde a una fiebre continua? No. Entonces, que la fiebre continua tiene variaciones más menores de 1 grado, ¿no es cierto? Y la fiebre está siempre,